te lo baja. Muy bien, entonces. Buenas tardes a todos, los que saludaron no saludé, mil disculpas. Vamos mejorando con la presencia y ya empezaron a llamar, vengan, que somos pocos. Y vamos a comenzar con esto. Mejor dicho, vamos a continuar por donde estábamos. ¿Hay alguna duda, recibí algunas preguntas por mail, básicamente de qué eran los procesos batch y todo eso, no, pareciera que no había quedado muy bien o muy claro, y después no, por otro lado no tuve más preguntas. Por eso consulto si hay alguna pregunta. Después el tema de los grupos, por favor, que no sean menos de 8. Si hay de menos de 8, que se vayan juntando entre ustedes y vayan viendo la posibilidad de hacer 8, 10 por grupo. No se queden con 2 o 3 porque no tiene sentido. No está bueno, además. No es trabajo en equipo eso. Entre otras cosas. Bueno, mucho más que esto no hay. ¿Alguna pregunta, consulta, como para empezar? ¿No? Hola, ¿qué tal? No, Buenas. profe, gracias. Yo no pude asistir a la clase pasada, pero todavía no vi la clase porque la subí hace un ratito, así que... Exactamente lo que acabo de decir, Mariana, muy bien. La idea es que ya empezamos a trabajar con la parte práctica, eminentemente. Ah, Entonces, genial, lo que porque estamos haciendo es un análisis de requerimientos. Vamos a compartir y así empiezo, mira, con Mariana. Y te hago un resumen para vos, en forma exclusiva. A ver, genial. vio. Bien, Sí, porque entonces... entré en pánico con el tema del grupo. No, por favor. Esto te va a preocupar un poco más. No, Ok, bien. re macanudo, Abel, ¿no? Sí. Fue recopado. Claro, exactamente. Es lo que tiene el profesor. Sí. Siempre tiene sal para las heridas. No, bien. Al contrario. Si fallo es por mi capacidad, no por otra cosa. No por mala voluntad. A ver, estamos acá. Y ahora sí, stop, máxima seriedad de mi parte. Lo otro fue una broma para ponerle un poco de comentario y arrancar la clase. Esto es lo que nosotros recibimos. Yo les explicaba a tus compañeros y compañeras que a veces lo que se recibe de esto es una página. Y entonces yo siempre dije, desconfíen absolutamente de esas cosas tan simples, porque después son millones de preguntas que tenemos que hacer y volver a repreguntar porque no hay nada claro. Entonces hay veces que este requerimiento es una planilla y es una hojita y no. Entonces, acá esto es un documento de requerimientos, todavía no hicimos nada, esto es lo que nosotros queremos hacer. Le había puesto y habíamos visto también que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tiene una página de mecenazgo que, dicho sea de paso, pasó un montón eh, de fechas, ya no sabían cómo ponerle, digo yo, ¿no? Fíjense esto que yo le decía, esto es lo que vamos a ver nosotros, esto es una página real del gobierno de la ciudad. Ah, lo sacaron ahora. Miren ustedes cómo lo actualizan. ¿Ven? Fíjense, acá dice, donde dice convocatoria 2023, convocatoria cerrada. Acá decía que había empezado del 7 al 18, del 18 al 24, iban alargando, se prorrogó, se extendió hasta el 29 y el 29 se nota que fue la última y la cerraron y ya directamente no están más esos plazos y acá está convocatoria cerrada. Fíjense qué nos dice esto, que la gente que trabaja acá se está moviendo porque esto lo vimos el miércoles y el miércoles acá tenía todas estas posibilidades que yo había dicho, bueno, la convocatoria creo original era del 7 al 18, después dice se prorroga hasta el 24, después se extiende hasta el 29, creo que se quedaron sin sinónimo y lo cerraron ahí, el 29. Y Más ahora, abajo dice todas las prórrogas que tuvo. En la misma página, la estoy viendo justo. mira, a ver, Bajé. Un poquito más, ahí.
Claro, bueno, esto lo decía acá, Claro. exactamente, acá en esta convocatoria cerrada. Muy bien la compañera, ¿eh? Alto tester tenemos. Miren, del 7 de agosto, a ver, del 7 de agosto hasta el 21. Esto era la primera original. Después, con prórroga hasta el 24 del 8 y extensión hasta el 29 del 8. Y ya no le quedaba más y dijeron, bueno, lo cerramos acá. quedó cerrado ahí. Pero fíjense que sí, lo que yo le había dicho ahora lo cambiaron acá, más todavía, porque antes estaba en este lugar. Lo cerraron, lo sacaron de acá, lo pusieron acá abajo. Y acá te explica todo, casa de teatro, bueno, todas estas cuestiones. Lo que nosotros estamos haciendo es algo parecido a esto, pero todavía no hicimos nada. Entonces, bien, lo que tenemos que hacer es analizar y hacer el análisis de requerimientos, justamente, ¿no? Bueno, acá dice, y después ponemos acá los comentarios y las sugerencias que vayamos a hacer. Entonces, no me distraigan que vengo a full. Pero bueno, bienvenidos entonces. Ahí está, vamos por 70, ¿vieron? Ya de 50 a 70 cambió el ánimo del profesor. Bien, entonces, los requerimientos para la beta de tu mecenas desde el punto de vista funcional y cruces. Bueno, un pre-cache. Para minimizar la latencia, tiempo de espera de los usuarios del site, se debería tener un precacheo de las fotos o videos u otros formatos digitales usando algún batch diario a determinar que debería cachear los contenidos digitales dados de alta en el site en el último día. Por ejemplo, nice to have. Pero yo acá, para que no haya tanto lío, estoy armando, no esto, pero esto también lo estoy armando. ¿Dónde está? Acá está, bien. Procesamiento batch. Le estoy armando una definición más o menos para que entiendan qué es este proceso batch. Dice, el procesamiento batch o por lotes es el proceso mediante el cual una computadora completa lotes de trabajo, a menudo simultáneamente, en orden secuencial y sin parar. También es un comando que garantiza que los trabajos grandes se calculen en partes pequeñas para mejorar la eficiencia durante el proceso de depuración. Características fuera de línea. Los sistemas de procesamiento por lotes funcionan sin conexión. Esto es lo que yo le decía, que los bancos trabajaban todo el día, ingresaban información, de noche se procesaba y se actualizaba. Bien. A ver. Bien, entonces, ¿dónde estamos? Por acá. Esto es lo que yo le digo. Cuando la jornada laboral termina, para la mayoría de las personas en una organización, los sistemas por lotes aún se procesan en segundo plano. Esto le da a los administradores el control final sobre cuándo iniciar los procesos. El software se puede configurar para el procesamiento nocturno de ciertos lotes. Esto proporciona una solución conveniente para las empresas que no desean un trabajo como las descargas automáticas para interrumpir las actividades diarias. Bueno, esto para que ustedes entiendan los orígenes de esto, tal vez alguno piense que le estoy hablando en chino, pero mandarín, y es, antes se hacían tarjetas perforadas, y eran cajas enormes de tarjetas perforadas, y eso se leía. Tal vez para ustedes esto sí sea prehistoria en serio. Por eso quedó lo de lotes. Yo les explico el porqué de los inicios. Sí, Alessandra. Yo tengo un tío que era el encargado de ordenar esas tarjetas perforadas. Sí. Siempre lo cuenta como historia de cuando él empezó, de las primeras computadoras. Exactamente, los perfograbo verificadores, y eran todas tarjetas. Lo que más parecido se tomó en la práctica y en la realidad fue estos pronósticos deportivos.
vieron que eran las tarjetas del PRODE, justamente eso eran las famosas tarjetas o un ejemplo de esas tarjetas perforadas. Vieron que ponían local, empate, visitante y perforaban, ustedes completaban la planilla y en la agencia ponían esa planilla sobre otra y iban sacando los cuadraditos con los resultados y eso se llevaba a procesar, eso se leía y se procesaba. Bueno, eso era un procesamiento que se hacía en esa época, era pronóstico deportivo, el PRODE, y eso se hizo en un lugar que fue para todos y para nosotros, que fue una gran escuela, que fue el CUPET, el Centro Único de Procesamiento Electrónico de Datos, que está ahí frente a Plaza de Mayo, y ahí por ahí pasamos todos. Creo que todos los que hoy en día estamos en informática, en algún puesto y en algún área y en algún lugar trabajábamos en el CUPET. Fue una gran escuela, una enorme escuela, para gran cantidad de gente. Después, obviamente, con esto de los servidores y demás, ahí se trabajaba. Anteriormente a eso, Nicolás, eran mainframe, eran muchísimos equipos mucho más poderosos que el AS400 y series. Muchísimo más caros, pero al extremo, pero bueno, nunca atacado por virus, nunca atacado por un ataque informático, o sea, atacado sí, pero nunca vulnerado. Bueno, historia aparte. Entonces, te conté cómo era esto. Ahora te voy a contar cómo lo pensamos. Nosotros decimos, para minimizar tiempo de latencia, bien, acá veníamos acá y preguntábamos si teníamos el tiempo de latencia, cuánto se estimaba el tiempo de latencia y demás. Después, un precacheo con fotos, videos u otros formatos. ¿Cuáles serían los formatos aceptados y cuáles serían los otros formatos digitales? Todo esto ayuda a que entendamos qué vamos a hacer. Después, usando algún batch diario a determinar. Perfecto, acá. ¿Cuál sería el proceso batch a ejecutar? ¿En qué horario se ejecutaría? Si todas las fotos, videos y demás formatos subidos no impactaban hasta el día anterior que volviera a ejecutarse el batch y lo subiera. Bien, después, ¿a dónde se almacenarían los contenidos cacheados, los contenidos subidos? Si es un archivo, si es en la nube, si es en un servidor, si es en un disco, qué disponibilidad tendría, qué volumen de datos aceptaría, cuál sería su capacidad, cuál sería su velocidad, todo lo que quieran preguntar. Miren que acá tiré bastantes preguntas. Todo esto preguntaríamos acá en esta instancia. Siendo muy rápido, porque fui rápido, ¿se entendió algo? Digo a la compañera que es nueva. Bien. Entonces, todo eso lo podríamos preguntar, más alguna cuestión que a ustedes se les ocurra. Por eso yo decía, lo vamos a hacer entre todos, después cada grupo lo expresa de la manera que lo exprese. Está bien, eso lo que se va a valorar es que ustedes hayan trabajado en este documento de requerimiento y hayan participado y hayan puesto comentarios. Después, acá teníamos alguna discusión que siempre alguien, yo lo primero que decía acá, idealmente las URL deberían ser tu mecenas homepage y tumecenas.com.ar. Entonces, a futuro debería ser www.tumecenas.com y de ahí dirigir al site de cada país. Entonces, acá tendríamos que preguntar prioritariamente si es HTTPS o HTTP. A ver, vamos a buscar acá y vamos a poner HTTP, P versus, miren ustedes qué antigüedad puse, HTTPS. Muy bien. Acá estamos. Entonces,
Diferencia entre HTTPS y HTTP, explicación fácil, porque han dado explicaciones muy completas de esto. Entonces, acá, bien, el hipertexto, HTTPS, Hypertext Transfer, justamente esto da S de security, Es un protocolo de conexión para sitios web. Funciona como una estructura de enlaces a website que usan este certificado SSL/TLS para encriptar la data. El SSL Secure Socks Layer fue primero en proveer la encriptación para asegurar las comunicaciones. Más adelante el TLS, bueno, toda esta historia, y después dice el protocolo regular HTTP se apoya con las capas SSL o TLS al obtener un certificado o de aprobación de sitio seguro y encriptado se recibirá bajo el nombre TLS, su versión actual. Esto asegura que las peticiones de un navegador y las respuestas pueden encriptarse y desencriptarse. Habíamos visto estos protocolos de SRA, de encriptación y demás. Entonces, de esta forma el protocolo responde a los problemas de seguridad que se puedan presentar. Muy bien. Entonces, acá tenemos la imagen del HTTP. Esto está bueno para aquellos que comienzan. Si quieren, les armo un buen apunte y se los paso al Drive para que lo tengan de consulta, para aquellos que comienzan. Entonces, más o menos hasta acá habíamos llegado. Ahora, habíamos hablado de tumecenas.com, que nosotros habíamos leído que en algunos lo de los países podría ser desplegable y cada país además debería tener sus estados, condados, provincias, municipios y demás. Entonces, y eso tendría que estar en una lista desplegable que funcione dentro de la aplicación, justamente, y de ahí dirigir al site de cada país. Esto es lo que decía. Bueno, más o menos hasta acá habíamos quedado y acá es donde tenemos que continuar todos. Hola Ángel, muy buenas tardes, bienvenido. Bien, arranqué como muy rápido, me parece. Pero bueno, esto era un repaso general y recordatorio para continuar con esto. Hasta acá, ¿alguna consulta, algo? Bien, gracias Gonzalo. No, la idea es que se entienda, por favor, porque... fíjense que yo les había comentado algo y lo encontré. Pero fíjense, yo les había dicho por el estudio que nosotros habíamos visto de IBM que decía el 39%. Si me dan un segundo, por favor. A ver. Miren esto. El contenido de comunicación es muy denso. Abundan las ocasiones para malas interpretaciones o falta de información. Bueno, se enojó el Bobby. O falta de información. Es muy probable que haya ambigüedad. El dilema al que se enfrenta el ingeniero de software puede entenderse muy bien repitiendo la famosa frase de un cliente anónimo. Sé que cree que entendió lo que piensa que dije. Sé que cree que entendió lo que piensa que dije, pero no estoy seguro de que se dé cuenta de lo que escuchó no es lo que yo quise decir. Bueno. Sé que cree que entendió lo que piensa que dije, pero no estoy seguro de que se dé cuenta de lo que escuchó no es lo que yo quise decir. Bueno, esto hablábamos, con esto lo que veíamos era, cuando yo le decía los requisitos explícitos y los implícitos, qué nos dice y qué es lo que necesita. Justamente, ingeniero informático analizando requerimientos y el cliente solicitando software. Entonces, lo que yo le quería decir, fíjense, a ver, todo esto, 47% de los fracasos son a causa de una gestión de requerimientos deficientes. Fíjense, para nosotros IBM daba 39 y acá dice 47% de los fracasos son a causa de una gestión de requerimientos deficientes. Fíjense la importancia que tiene esta etapa en el desarrollo. Y
Es muy cortito, si quieren lo seguimos repasando, después se lo subo al Drive. En estos tiempos digitales, un proyecto de software a medida, ya sea un sistema web, una aplicación mobile o una aplicación de escritorio, puede marcar una gran diferencia en la productividad o en los resultados que se obtienen en cualquier empresa. Muchas empresas adquieren o desarrollan software a medida, pero gran parte de ellas fallan en el proceso. Algunas terminan invirtiendo más de lo planeado o con un producto poco funcional, pues no consideraron alguno o ninguno de los siguientes puntos antes de desarrollarlo. Justamente esto es lo que yo le decía, que no comienza con el desarrollo. El proyecto comienza con la idea y la expresión de la idea por parte del cliente. Y ahí empezamos. Dice, las necesidades esenciales a cubrir. ¿Cuáles serían las necesidades esenciales a cubrir? Gerardo, por favor, Gerardo. Sí, te escucho. Disculpa, ¿quién habló? Paloma, no sé quién. Sí, Sí, te escucho, no, Paloma. sí, se me ocurría como que el principal sería el principal objetivo de la empresa, o sea, a lo que se dedica el rubro, la finalidad del rubro. No, porque acá habla más de lo que dice al principio, de entender, o mejor dicho, de codificar qué nos está pidiendo el cliente, qué nos está pidiendo y qué es lo que necesita. Para mí, ahí ahí es donde tenemos que prestar absoluta atención a entender, porque justamente qué nos pide y qué es lo que realmente necesita. Yo no quiero mostrar de nuevo esto del gráfico porque lo vimos varias veces, el de la maca y todo lo demás, pero por ahí pasa los requerimientos explícitos e implícitos, qué nos está pidiendo y qué es lo que realmente necesita. Pero bien la opinión. Obviamente que sí, centrado en lo que nosotros vamos a hacer. Sí, pero había... A ver, Carlos está entrando, saliendo. Deje de tocar timbre, Carlos. ¿Querías decir algo? No, justamente ahí lo que decía usted, que o sea, el entender cuál es el motivo, o sea, o el problema o lo que necesita el cliente y a partir de eso tratar de traducirlo lo más fielmente posible, además de evaluar si hay algo que pudo omitir el cliente. Bien, perfecto. Ahí está, Paloma. Bien, lo tomo. Excelente. Exactamente, muy bien. Esa es la idea. Perfecto. Si es así, excelente. Bien, perfecto. Muy bien. Sí, ahí está, Juan. Veo que no hay problema, Carlos, por favor. No hay ningún inconveniente. Esto es la idea. A ver, bien, Paloma, muy bien, Juan. Excelente, Nicolás. Bien por la colaboración, participación en la clase. Ahora, el resto lo está entendiendo más o menos, que nosotros acá tenemos que dilucidar que lo que nos piden a veces no es lo que necesitan. Y si nosotros nos guiamos por eso, cuando le entregamos el sistema, no va a ser lo que el cliente quería. ¿Se acuerdan cuando hablamos de waterfall en cascada, secuencial lineal, secuencial y todo esto, que era de 1970 y todo lo demás, que el mayor problema que teníamos con eso era, bueno, entregábamos un sistema que no era lo que el cliente necesitaba y ya estaba generado. Era un problemita ese que surgía con esto. Entonces, la idea es que esto se entienda, porque yo les había comentado esto de IBM y ahora resulta, y también le había comentado esto de que lo importante, exactamente, no todo, exactamente, y además también nos encontramos cuando tenemos esta etapa de los requerimientos, que juntamos los requerimientos, que a veces no nos dicen toda la operatoria por temor a que este sistema deje a gente sin trabajo, por ese gran fantasma que hay, que la computadora deja sin trabajo a la gente. No sé, a ver, bueno, está eso, y a veces nos parcializan o
nos retasea la información que necesitamos. Sí, voy a dejar varios, voy a dejar todos estos que estamos viendo ahora, los voy a ir subiendo, me voy a dar una forma. Igual tienen algo que para esto es increíble, porque bueno, es de una universidad que se lo toma muy en serio y tienen el libro y tienen una materia sobre esto. Fíjense que cuando nosotros tenemos por acá, en el Drive, que yo se lo subí, libro de análisis y requerimientos. Esto es justamente un libro sobre una materia de análisis y requerimientos. Justo de esto que estamos hablando nosotros, ellos tienen todo un libro y tienen una asignatura con respecto a eso. Fíjense la importancia que le dan a esto. Y eso es importante. Después, lo de HTTPS, es todo, a ver, 1000 disculpas a aquellos que ya saben. Bueno, Soraya, excelente, muy bien eso, muy bien esa reflexión, muy bien, muy bien. Bien, ¿eh? Esto téngalo en cuenta. Para una entrevista laboral suena más que agradable, suena muy inteligente. En un punto sería encontrar el balance entre lo que el cliente quiere exactamente, no lo que el cliente dice que quiere, lo que el cliente quiere, el tiempo en el que pretende que sea realizado y el presupuesto. Exactamente. Muy bien, muy buena reflexión. Hay que copiarla. Exactamente, justamente eso es lo que estábamos diciendo acá, con esa frase tan confusa, pero tan real, ¿no? Que, como dice acá, que justamente, no sé si usted entiende lo que yo le estoy queriendo decir, y es cierto. Tal vez usted escuchó, pero lo que usted escuchó no es lo que yo le quise decir. Justamente esto que dice, ¿no? Sé que cree que entendió lo que piensa que dije. Lo que piensa, lo que el ingeniero en software piensa que dijo el cliente, pero no estoy seguro de que se dé cuenta de lo que escuchó no es lo que yo quise decir. Bueno, o sea, esto es, en resumidas cuentas, lo que ustedes están diciendo, que a veces lo que nos plantea no es lo que se necesita. Entonces, teníamos acá las necesidades esenciales por un lado, bien por eso, las necesidades esenciales, me parece que hoy vengo rapidísimo, las prioridades, la tecnología a utilizar, el tiempo y el desarrollo, dos cuestiones que la compañera recién tuvo muy en cuenta y que son fundamentales. Entonces, por eso decía que la última reflexión de la compañera había sido excelente. Entonces tenemos las necesidades esenciales a cubrir, las prioridades, la tecnología a utilizar, el tiempo de desarrollo y el costo estimado. Muy bien, hoy estamos aclarando montones de cuestiones. Ahora, seguimos acá. ¿Y cómo seguiría esto? A ver, leo. Mire usted, se agradece Eduardo, se copia y se pega. Gracias Eduardo. Vamos a poner acá, colaboración de Eduardo. Muy bien. Ay, escribo hasta rápido y no me equivoco, fíjense ustedes. Muy bien, ahí está. Esto después sale las menciones, estamos organizando algo para esto. Está bien, no importa, sí, pero es importante, porque a veces con humor entendemos cosas, pero lo que no es chiste que sí, claro que sí. Igual lo puede subir él, porque tiene... Subilo si querés, Eduardo. Es un video de YouTube, profe. Ah. Bien. Pero podés abrir un
un write ahí en el Drive y poner el enlace. Y queda y uno entra y pone en el nombre del documento video de lo que el cliente quiere y lo que se puede hacer, no sé. Está bien, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Bien, está perfecto. Muy bien. Entonces, ¿y acá cómo seguiríamos? A ver, vamos. A ver, profe, justamente lo que debemos tener es un buen análisis para realizar las preguntas justas a la hora de entender. Es que justamente en este momento el análisis lo estamos haciendo nosotros. Y no te olvides que esto es un ida y vuelta y va a tener varias iteraciones o varias versiones, David. Cada una va a ir puliendo la anterior. ¿Sí? Bien. Estábamos acá. ¿Qué preguntábamos acá? ¿Es sobre esto, Nicolás, que querés decir? Sí, profe, justamente, ahí no sé si lo paso por el chat, un archivo o se lo mando a usted, que de un coso de 8 técnicas de análisis de requerimientos. Sí, sí, lo que pasa es que acá lo tenemos que ir analizando nosotros y cómo lo vamos haciendo. ¿Qué veríamos nosotros? Perdón, que quedó enganchado el- Ahí está. No, no está. Ahora sí. Bien, excelente. ¿Qué, qué, ¿Qué preguntaríamos nosotros sobre esto? Acá si es HTTPS o no, ya lo preguntamos. Acá www.tumecenas.com también habría que preguntarle si está previsto el tiempo, la gente, los recursos y todo para implementar esto. También se preguntaría acá. Fíjense que nos paramos en cada línea y ya nos da la posibilidad de añadir los comentarios. Puede ser uno o varios, ¿sí? Acá, en home de un proyecto, ¿qué se preguntaría? ¿O qué preguntarían ustedes? A ver. Recuerden que se puede preguntar y se puede sugerir, ¿eh? ¿Puede ser el tema de la misión y la visión, por ejemplo? No, Que tiene, no, no. no, 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 funcionalmente. A ver, yo no quiero influir, pero a mí este 0001 me resulta muy desagradable. Sí, Eso, claro, ahí tendría que ir un home. algo. Y ahí Y es, podríamos sugerir, yo sugeriría, 75, muy bien. Yo sugeriría que exactamente, o también podría ser, pero lo que pasa es que yo tendría que, pero bueno, hay gente que es muy nueva y merece que se la vaya guiando, y aquello que ya tiene mucha experiencia, mil disculpas. La idea es que lo podemos hacer más acá, en este lugar, pero yo no quiero influir a nadie, pero acá yo pondría, no sé, artes visuales, cine o esculturas o algo más genérico, y acá tal vez sí podría poner lo que dice acá, que está muy bien, al artista. Dentro de cines y ciencias audiovisuales o como ustedes le quieran poner, sí involucrar los proyectos de ese tipo. Así ya los tenemos. ¿Por qué? Porque no se olviden que esto es algo que es de mecenazgo, para que la gente pueda colaborar para desarrollar un proyecto. Entonces, estaría muy, muy bueno que, claro, el HTTPS es lo que habíamos hablado hace unos minutos atrás. Sí, claro que sí. Sí, sí, hablamos, sí, Camila, por supuesto, habíamos hablado y yo les había comentado, estaba por acá, no sé si se me borró recién, teníamos los procesos batch, pero sí, teníamos el HTTPS acá, fíjate qué significa HTTPS y cuál es su importancia y todos los protocolos de seguridad, SSL, TLS, sí, sí, claro que sí, por supuesto que es importante.
Camila, claro que sí. A ver, María, debería ir el módulo funcionalidad vista de donde estés navegando. Sí, sí, pero yo me refiero, puede ser que los números, luego la barra den información que no deseamos exponer. Sí, está bien, te entiendo, Paloma, pero la realidad es que podríamos cambiar. Esto es una sugerencia personal, nada más. Si ustedes piensan que está perfecto así, está todo bien. Estamos trabajando exactamente. Y yo cada vez que lo pienso distinto. Trato de pensarlo distinto para que surjan nuevas ideas. O sea, acá tenemos tumecenas.com.ar y esto no me dice mucho. Esto es, supongan que lo que nosotros tenemos que lograr es que el usuario, la persona que ingresa, vaya a donde, al proyecto que le interesa y vea si hay alguno que realmente lo atrae como para poder colaborar con el artista para el desarrollo de ese proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto básico de para qué es esto? Es lo mismo que tiene acá la Ciudad de Buenos Aires con este plan de mecenazgo. Acá lo que dice que, bueno, cada uno ya es un programa de financiamiento de la plataforma Impulso Cultura del Ministerio de la Cultura de Ciudad de Buenos Aires, permite el desarrollo de grandes proyectos artísticos, culturales a través del aporte de contribuyentes comprometidos. ¿Ven? Esta definición es lo que yo le decía, esto viene desde la etapa anterior y bueno, en el Renacimiento fue increíble, por eso justamente el renacimiento de las artes y la belleza podríamos nombrar, ¿no? Digo, yo que estoy medio hoy así, pero la realidad es que justamente acá lo describe muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que la persona que intenta colaborar con un proyecto ubique ese proyecto. ¿Se entiende? Sí. Ahí está, sí, claro, algo así, o como ustedes lo quieran, pero, y está bien que, y después, fíjense que debajo dice la parte de proyecto, acá. Y después, justamente, fíjense, tumecena.com, project y acá un ID. Recuerdan que lo que pasa es que el ID justamente hablaba de esto que yo les decía, que era único e irrepetible, como hablan de unívoco e inequívoco. O sea que cada proyecto tiene que estar identificado de una manera que ese número identificatorio sea para ese proyecto y para ningún otro. Fíjense qué importante lo que habíamos visto con anterioridad de diferenciar lo... Exactamente. Bien, ahí esto ven, ya acá se abre y cada grupo puede poner lo que entienda de esto, exactamente. Muy bien, eso es la idea y acá vamos arrancando con lo que es un análisis de requerimientos tal cual en su espíritu. Como los abogados hablan del espíritu de la ley, bueno, nosotros hablamos del espíritu de lo que queremos lograr con este análisis de requerimientos. El resto, o hay alguien que no lo entiende, que necesita que lo veamos desde otro punto de vista y demás. Pregunten, por favor, no se queden con dudas, porque es muy importante que puedan participar y todas las dudas se despejen, no se queden con dudas, por favor. Bien, entonces... Disculpe, sí. la home del proyecto es lo mismo que la URL, o sea, porque ahí ese www.tumecenas, si en realidad es la home del proyecto, es como una URL, ¿cuál es la importancia de que tenga números o tenga conceptos?
¿Cómo? Claro, o sea, como usted está viendo ahí la home del proyecto, Sí. ¿no es cierto? Y ¿esto sería la URL o ya sería estar viendo la página? Viendo la página, claro. Ah, bien, bien, bien. Lo que pasa es que acá te dice 001, bueno, el proyecto 001 y después tu mecenas junto con el proyecto y cada vez le va agregando algo más. Ustedes acá, fíjense que con cada uno que marcan, no, acá me lleva a ningún lado porque esto no va a haber nada porque esto recién lo estamos charlando. Nosotros acá tenemos que poner todos los comentarios que querramos y cada vez que hacemos un clic nos va a poder decir o vamos a poder escribir los comentarios que querramos sobre todo esto. Eso es lo importante, porque después esto va a volver y vamos a tener un ida y vuelta con esto y vamos a tener distintas iteraciones y cada vez lo vamos a ir puliendo más. Fíjense que acá nosotros tenemos para poner comentarios. Bueno, eso lo habla en el grupo y lo van poniendo como cada grupo quiera. Yo digo, sugerí que a mí no me gusta este código del 001, pero bueno, es una opinión personal y particular mía, no como docente, sino como usuario del sistema, puntualmente. Bien, entonces, esto se... Exactamente, eso lo habíamos hablado la clase anterior. Cada equipo se hace una copia con su nombre de comisión y nombre de equipo. Hablamos que los equipos traten de que sean de 8 para arriba, de 8 integrantes para arriba por equipo. Exactamente. No. Cada equipo trabaja y después cada equipo puede ver los demás trabajos. Eso no hay ningún problema. Pero no. Todos, porque si no sería súper confuso y no se entendería nada, Marcelo. Todos tendrían que tener su propio documento y trabajar sobre ese documento, de acuerdo a cómo lo interpretan o cómo lo van analizando. Está, gracias. No, por favor. Bien. Entonces, hasta acá más o menos saben qué van a poner, cómo lo van a manejar. ¿Necesitan unos minutos para charlarlo en equipo, como fuere? ¿Sí? ¿Sí saben o sí necesitan un poco de tiempo? Bueno. Perfecto. Vamos a... Porque la idea es aprovechar el tiempo de la clase. Claro, pero estaría muy bueno que se tomen unos minutos para ver cómo en el grupo, o sea, con cada grupo, cómo lo va armando, porque tal vez en el fin de semana, así no es la idea es que lo puedan hacer en el tiempo de clase. Por eso yo decía si necesitan... Ah, perfecto, muy bien. Pero qué grupo, qué equipo trabajador, qué comisión trabajadora. Bien, los felicito realmente, excelente. Muy bien, muy bien. Bien, Carolina, muy bien. Profe, ¿cuál sería la fecha de entrega de este trabajo? ¿Al final de la cursada o No, como decía en la página, en el aula virtual, hay una fecha que usted pone de 15 días, una cosa Sí, así? no, pero vamos a ver cómo lo vamos manejando. La idea es que vayan trabajándolo online ahora en esto que, por eso yo le decía, todo esto que estamos viendo, para que no se lo olviden, está bueno que tengan y lo vayan completando y después como primera entrega suben eso. La idea es que yo necesito que ustedes trabajen sobre esto y de ninguna manera se le va a pedir la perfección. De esto ya saben muy bien que es un ida y vuelta y que va a haber varias iteraciones y varias versiones. Entonces
A partir de ahí es que nos tenemos que manejar de esa manera. Y sí, la idea es que cada equipo de trabajo tenga un documento y vaya trabajando sobre el documento. Por eso les decía, si necesitan unos minutos para ir armando todo lo que se vio hoy y ya tener el documento con algo de trabajo como para hacer la primer subida cuando se les pida y que nadie tenga problemas con eso. A eso me refería cuando decía si necesitaban tiempo. Ok. Sí, igualmente yo creo, por Sí, lo menos con el grupo que me tocó a mí, calculo que todos los grupos están igual, que como hay un grupo de WhatsApp, cada grupo se va a organizar para aunque sea por WhatsApp, ir viéndolo y ir agregándolo en el archivo del Drive. Lo que habría que concordar entre todos los grupos, que eso sí lo podemos hacer también por WhatsApp en el chat general que tenemos, es cómo vamos a llamarlos para que, si bien todos se tienen que llamar igual, que cada uno tenga grupo 1, grupo 2, grupo 3. exactamente, se tiene que llamar así, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y como tienen un drive para su comisión, no se va a confundir con el grupo 3 de la comisión de otra comisión. Oh, perfecto. A ver Genial. qué, sí, eso es así. A ver qué Lucía, que dice, me quedo una, o sea, nosotros tenemos que trabajar sobre el archivo de mecenas y sobre eso ver las modificaciones que quiere que se recomendar. Exactamente, puntualmente es eso. Exactamente, claro que sí, es eso, Lucía. Podés preguntar las dudas o cómo se va a hacer y se pueden sugerir cosas, sí. Como ustedes quieran, yo no tengo ningún problema, pero la idea, Juan, es que necesito que para aquellos que recién empiezan tengan claro y tenemos que ir avanzando para dar ejemplos de cómo se hace un análisis de requerimiento. Esto es muy importante. Fíjense que entre un extremo de IBM que dice el 39 y otras constructoras dice el 47, que es un tema muy, muy importante porque es donde se produce la mayor cantidad de errores y justamente al ser al comienzo, después estos errores se va avanzando y es un problema, realmente un problema. Por eso digo, pero básicamente hay que ir trabajándolo, pero con ayuda para ver cómo se va haciendo. Cada uno opina y cada uno... Después pedí a la gente que está administrando Mood que me abra una instancia de carpeta y ustedes solo tienen que subir, como dijeron con el video de YouTube, solo tienen que subir la URL. Y a partir de eso ya queda ahí por si lo quieren ver, el que lo tenga que ver. ¿Se entiende, Melissa? La idea es que ustedes ahora puedan trabajar en el Drive, tienen todos permiso de editor, pueden generar una copia con el número de su grupo y trabajar sobre eso y después lo suben cuando esté la posibilidad de subirlo al aula virtual, suben la URL y ya queda para que se pueda ver ahí. Y después, bueno, eso sería el requisito de la primera entrega de este proyecto integrador. Bien. Perfecto. Ahora, ya está con esto de la taxonomía de las URL. Está más o menos, tienen idea qué preguntar, tienen idea cómo armarlo, cómo manejarse con todo lo que vimos. Recuerden si es protocolo seguro y demás, preguntar eso y después todo lo que vimos, si se puede poner como una actividad en particular y después el proyecto, el artista y el proyecto y por último el proyecto de ese artista en forma individual, así está todo identificado. Eso es una manera. Bien. Entonces, después, la registración.
registración en tumecenas.com.ar incluye creación de una cuenta Tu Mecenas, CTM, creación Tu Mecenas. Página de sign-in, creación de un proyecto, creación de proyecto. Bien, entonces, acá tenemos varias cuestiones. La registración, la creación de una cuenta, la página y la creación de un proyecto. Muy bien. Entonces, fíjense que esto está muy, muy bueno en cuanto a cómo está armado. Podemos hacer comentarios con respecto a todo, pero cómo está armado es muy buena la descripción de cada una de las partes que tiene el documento de requerimientos y está muy bien focalizado. Cada uno, fíjense, los requerimientos, 1.1 Precajet, 1.2 Taxonomía, 1.1.3 Sign-in Registration o registración. Fíjense que está muy prolijo el armado. Que después tenga dudas está muy bien porque está hecho para practicar y plantear justamente todas las dudas, las inquietudes y las mejoras que nosotros querríamos hacer en esta primera versión, nuestra primera versión de este análisis de requerimientos. Entonces, creación de una cuenta en Tu Mecenas. Todos los campos que se describen a continuación son requeridos a menos que se diga lo contrario. Todos los campos numéricos son enteros a menos que se especifique lo contrario. Debe existir también una página de modificación de creación de usuario, sería creación de cuenta, CTM es creación de cuenta, para que el usuario pueda modificar los datos de su perfil. Bien, acá, ¿qué sería lo primero que harían? Preguntarían, a ver. A ver, ¿qué surge? Sí, por supuesto, Renzo. Bien, vamos de nuevo. Viendo esto, dice, pero vamos. ¿Y acá qué pasó? Bien, lo borré. No hay problema. Entro al Drive y lo vuelvo a poner. Muy bien. Entonces, acá estábamos en esto. Dice, registración en Tu Mecenas incluye la creación de una cuenta Tu Mecenas, CTM, la página de sign-in y la creación de un proyecto, que es creación proyecto, CPR. Bien, acá dice, creación de una cuenta Tu Mecenas. Todos los campos que se describen a continuación son requeridos, a menos que se diga lo contrario. Todos los campos numéricos son enteros, a menos que se especifique lo contrario. Debe existir también una página de modificación de CTM, recuerda que es creación de cuenta, para que el usuario pueda modificar los datos de su perfil. Bien. ¿Qué opinión podríamos poner acá en añadir comentarios? ¿O cuáles les surge a ustedes? A ver, leo. A ver, verificación, verificar el usuario y su contraseña. Son sí, claro, exacto.
Ahí, profe, lo del nivel de seguridad con el tema de la contraseña, como dijo el compañero, ¿qué tipo de contraseña se va a requerir? Antes, mucho antes de eso. Hay alguien acá que pegó justísimo, ¿eh? Acá me gusta, hay algo que leí. Bien, leí algo acá y es muy, muy bueno. Juan, acá, lean la opinión de Juan. Que si son campos de obligatoriedad de llenado para continuar el proceso. Yo lo que haría, pero no quiero, porque en realidad, no importa, se los hago muy fácil. Como toda página, como todo formulario, no cuesta nada poner un asterisco o algo que diga que es obligatorio. ¿Por qué? Porque esto es la primer gran diferencia que encontramos. A ver si entienden. Que yo diga que esto es así. Todos los campos que se describen a continuación son requeridos a menos que se diga lo contrario. ¿El usuario sabe que es un campo requerido o que es un campo obligatorio? No, lo dice el documento de requerimientos. Esto que nosotros leemos es un documento de requerimientos. En el documento de requerimientos nos dice que todos los campos que se describen a continuación son requeridos a menos que se diga lo contrario. Bueno, nosotros lo podemos visualizar de una manera muy sencilla, aclarándolo en el documento. ¿Se entiende? ¿No tendría que especificar las características que debería tener el password? Porque solo dice 12 caracteres, pero no dice caracteres específicos. Sí, pero eso es después. Lo que digo es marcar los campos. Sí, te escucho, Renzo. Porque tal cual como lo lee ahí, el usuario no tiene idea. Dice que todos los campos son obligatorios a menos que se especifique lo contrario, pero esto de ninguna manera el usuario que ingresa lo sabe. Por eso, marcando con un asterisco rojo y poniendo, ahí está, numeral campos obligatorios, perfecto. Sí, Juan la venía peleando de hace rato a esto. Claro, antes de entrar en el detalle más puntual, esto es importante. Exactamente, indicarle esto es obligatorio, porque que te digan, y todos los campos son obligatorios a menos que se especifique lo contrario, nos sirve para nosotros que estamos leyendo el documento. Este documento no lo lee el usuario final. Entonces, de alguna manera tenemos que identificar los campos obligatorios con lo que fuere un numeral, un asterisco o lo que fuere decir campo obligatorio. Sí, Renzo, te escucho. Sí, no, era algo como Juan dijo, o sea, decir, bueno, ¿cómo les explicamos que eso tiene que ir de forma obligatoria, que puede ser con el asterisco? Después pienso también decir, bueno, ver que funcione con un mail que es válido, después ver que no funcione con un mail que no es válido, que no cumpla con las especificaciones que tiene que tener, que la contraseña, que los caracteres y demás. Pero bueno, iba como por el lado de Juan, es decir, bueno, que quede bien claro cuáles son los que tienen que ir sí o sí, cuáles son los opcionales, y de ahí partir con todo lo demás. Bien, excelente el comentario, sí, sí. Te escucho, Carolina. Sí, lo que yo digo es que además que no lo deje avanzar al siguiente, o sea, que cuando deje algo vacío no le permita, cosa de que obligatoriamente tenga que completar. Ahí lo dice Julie, dice lo mismo, está bien, pero a veces pasa que lo que dice Gustavo también, normalmente lo que dice Gustavo, que vos completás todo, le das enter y después tenés que volver a completar el campo que te falta, que normalmente lo pone resaltado. Exactamente, eso pasa muchísimo. Sí, Que además que te dice que es obligatorio, se te pasa, porque tenés que llenar cantidad de campos. Bueno, cuando se te pase y le das enter, tenés que volver al campo ese que no llenaste para completarlo. La otra es la versión que decís vos, que si es obligatorio,
no te permita continuar hasta que no se complete ese campo. Son dos formas de poder hacerlo y las dos están perfectos. Bien, a ver, Lucía, te escucho. También con respecto a cuando te queda algún carácter, algún campo que está incorrecto, también lo que se podría hacer, que hay algo que me molesta mucho cuando tengo que completar los formularios, es que tenés que volver a scrollear para subir y buscar la parte en que que fallaste, que tenga la posibilidad de que te genere una segunda tanda de validación con puntualmente los datos que fallaste. Sí, también, ya sería como más específico. Sí, sí, está bien. Por eso tenemos que utilizar toda nuestra experiencia como usuario para poder, porque además somos usuarios, para poder hacerlo lo más amigable posible. Está muy bien eso. A ver, la consigna es esa, ¿qué es lo primero que haríamos? Y es todo lo que estamos hablando. Exactamente. Habíamos hablado que en un momento decía que, recuerdan eso, que era importante que permita completar parcialmente la información, pero que no se validaba hasta que no estaba totalmente completa, o no se aceptaba hasta que, que no estuviera completa, pero que sí te permita un poco esto que decía de llenar los campos que tenemos más a mano y después si tenemos que buscar alguna información que nos requiera, buscarla y completarla. Sí, exactamente. La mayoría te envían al campo incorrecto. Sí, Guillermo, claro que sí. Sí, claro, pero estábamos primero, lo primero que teníamos que estábamos hablando es qué pasa con los campos obligatorios, que de alguna manera te marque la obligatoriedad de ese campo. En eso quedamos de acuerdo, como para arrancar, arrancábamos con eso, decir, bueno, porque no nos especificaba, nos decía que todos los campos son obligatorios a menos que se especifique lo contrario. Nadie de parte de vista del usuario lo podría interpretar porque no lo va a saber. Entonces marcamos puntualmente los campos obligatorios de una manera con lo que fuere, con lo que decían, exactamente, un comentario con asterisco. Pues ponemos asterisco, los campos marcados con asterisco son obligatorios. Por si a alguien le cabe duda. Perfecto. Está muy bien. Eso se... Fíjense que estos análisis de requerimientos llevan un tiempo y además una ida y vuelta con el cliente. Pero está bien, un comentario con asterisco está muy bien. Sí, un compañero puso ahí con numeral por arriba. Bien, está perfecto, pero que el usuario sepa, entiendan ustedes que nosotros acá tenemos que captar gente que colabore con los artistas, que colabore con los artesanos, que colabore con la gente que pone un proyecto para que lo ayuden a realizar. Entonces, esa es la idea base de lo que partimos. Es un ejemplo, podría ser cualquier otro, pero se eligió por la gran diversidad que tiene y está muy bueno. Y además que no es algo visto. De hecho, la mayoría, yo les muestro ahí, les mostré lo de la Ciudad de Buenos Aires para que sepan que existe en realidad, que no es algo que no exista. Sí, y esto, como yo le decía, desde la época del Renacimiento y anterior, que siempre se apoyaron a los artistas, justamente. Bien, exacto, muy bien. Veo que se va entendiendo perfectamente esto. Bien, entonces, ahí, y ahora sí, todo lo demás es importante. Todo lo que decían a partir de este momento cobra importancia. Vamos a ver. Bien, entonces, sí, a ver, hay... Sí, Renzo. Sí, yo ahí vi, por ejemplo, en la parte en la que uno puede
cargar una foto o algo, no dice el tipo de archivo que puede ser. Sí dice cuánto puede pesar, te dice que 2 megas por archivo, pero no dice qué tipo de archivo. Entonces por ahí se me viene a la mente que falta especificar si tiene que ser .png o qué sé yo, Perfecto, etcétera. perfecto, muy bien. Eso es el primer acercamiento y estamos entendiendo lo que es hacer un análisis de requerimientos. Todo lo que tengamos dudas lo preguntamos. Ahí nos vamos, nos vamos acercando a cómo hacer un buen análisis de requerimientos. Ahí vamos. En eso, en esa postura hay que estar. Bien, Renzo, muy bien. Sí, Lucía, te escucho. También que no, con el tema de, además de especificar qué tipo de caracteres o detallar cuáles son los campos obligatorios, tiene que haber como una aclaración más que nada del tipo de, más que aclaración, que no permita que se ingresen cosas no válidas. Por ejemplo, si en algún momento pide el quill o el DNI de la persona que se va a suscribir, que no permita que los caracteres sean, que no sean numéricos, por ejemplo, en el caso de lo del archivo, que especifique y que no permita, si no es un archivo, o sea, por ejemplo, si solo vas a aceptar un PDF, que solo permita eso y que directamente, si quieren subir un TXT o otro tipo de archivo, que el mismo campo no le permite ingresar eso. Se podría hacer eso también. Perfectamente sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sí, Paloma, te escucho. Sí, profe, yo estaba viendo antes de pasar a la parte de los campos, todavía en ese primer párrafo de la creación de la cuenta, al final dice, debe existir también una página de modificación para que el usuario pueda modificar los datos. No dice dónde ni en qué momento. Exactamente, muy bien. Eso es análisis de requerimientos puntualmente. Muy bien. Eso acá, pero muy buena esa aclaración, muy buena. Sí, Renzo. Ahí se enganchó Renzo, ¿eh? Muy Sí, sí, bien. sí, ya está. Sí, sí, No, sí, mire, sí. mire, profe, vi dos cosas, porque en realidad donde está la creación del formulario, que es donde uno pone el password y sale abajo registrarse, al lado sale te olvidaste tu password y en realidad lo estamos creando. No sé si esa parte debe de salir o no, porque si lo estamos creando no hay chance de que no nos olvidemos. Eso por un lado, pensé. Después también en el apartado número 3 dice que te hay que validar que la estructura del mail esté correcta, pero no dice nada de que por ahí hay veces que es válido que nos manden un mail para verificar eso, perdón, el mail ese en el mail nuestro. Entonces como que veo que ahí falta esa parte, que nos manden un mail para verificar lo que es nuestro y que está todo en orden, fuera de que cumpla con que tenga el .com y que sea Gmail o Hotmail y demás. Esas cosas vi. Perfecto, todo eso es preguntable. Todo eso hace a la parte de análisis de requerimientos. Fíjense ustedes cómo tomaron velocidad y cómo van agregando cosas. Ya no es más a ver el que habla, son ustedes los que plantean distintas alternativas y me parece excelente y son todas válidas. El tema es que al resto vaya pensando más o menos o lo vaya siguiendo. Porque bien, lo que estoy viendo es que ya lo están analizando por sus propios medios. Ya empezaron a analizar y a plantear las dudas y las preguntas por sus propios medios y eso es lo que se busca en un análisis de requerimiento. El espíritu crítico para poder mejorar este documento que nosotros recibimos. Y está perfecto. Y vamos muy bien ahí. Lo que no sé si todos estamos en lo mismo o alguien se quedó con alguna duda en el camino. Otra cosa que
con la que tengo dudas es cuando uno puede poner quién me contó de tu mecenas, sale como un desplegable. Y cuando uno puede poner temas que me interesan, sale como un desplegable. Entonces es como que, bueno, ¿qué cosas yo pongo ahí para que la persona pueda elegir, por ejemplo, que quién le comentó en ese desplegable, qué es lo que voy a poner? Por, qué sé yo, por redes sociales, por correo, o sea, es decir, bueno, en toda esa parte, ¿cuáles son todas las opciones que pongo? Porque todos los otros son para que uno llene campos, pero en esos dos puntualmente salió como que uno toca y ahí van a salir las opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Bien, bien. ¿Y acá qué podés hacer, Renzo? Hay dos Y, posibilidades. Una, preguntar, y la otra, y yo lo cambiaría, que sea bien, libre, o bien, sea, que no sea exactamente. desplegable. Una es preguntar, consultar y la otra es sugerir. Muy bien ahí. El resto lo va siguiendo. Pues Renzo se subió y enganchó y salió. Y va como rápido. Una es la opción preguntar, excelente, y la otra es sugerir. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo hacemos? Bien, está muy bien, muy, muy bien. A ver, es que Renzo no me da tiempo. No, a mí no me deja desplegar nada. No, yo quiero entrar a al link de ¿A mis qué link? mecenas, a ese. No, es que, eh, ¿por qué no se puede entrar? Porque esto es el primer documento, no hicimos nada, absolutamente nada. Esto es cómo se va a llamar. Pero yo vi que vos mostrabas algo como si No, es fuera que no una web. llega, no, 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 no. Lo que yo le mostraba justamente, sí, está bien. Esto es mecenazgo, pero esto es de acá. Ah, Fíjense, eso esto es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Te lo pego en el chat para que lo tengas. eso. Ahí está. Esto es para que sepas que desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay un programa de mecenazgo y hay una inscripción para todos aquellos artistas que quieran ingresar. Y bueno, esto es lo que yo decía, que tenía una cantidad dieron una cantidad de fechas hasta que al final lo cerraron el 29 del mes pasado. Está bien. Eso es la realidad. Es que acá no podemos avanzar a ningún lado porque lo primero que nos dieron acá es un documento de requerimientos. Nosotros lo estamos analizando para poder completarlo y ver a dónde llegamos. Y esta es la primera versión. Nosotros lo recibimos ahora, lo estamos analizando, haciendo análisis de requerimiento. Esta es nuestra primera versión. ¿Sí? ¿Estamos todos con esa idea? Eso es fundamental que tengamos eso. Que de esto todavía no hay hecho nada. A partir de acá es que vamos a empezar a analizar y el cliente nos irá contestando a todas nuestras preguntas. Recuerden que en el medio de todo esto hay un analista funcional o un product owner, que es la persona que nos está guiando, que está en contacto con el cliente y con nosotros para poder avanzar con este proyecto, con esta etapa de análisis de requerimientos. Si entendemos eso, entendemos la cuestión operativa de cómo hacerlo. Sí, David, te escucho atentamente. Profe, una consulta. Como Sí. viste que nosotros tenemos que realizar ese tipo de preguntas y que quizás va de la mano con el product owner o con el Analista de analista sistemas, sí, funcional, sí, sí, analista funcional. a la hora de realizar ese tipo de preguntas de cómo tenemos que completar esos campos o con qué tipo de caracteres, la cantidad de espacio, porque estoy leyendo la pregunta de una compañera y también creo que habría que tener en cuenta, eh, no sé, por ejemplo, podemos utilizar determinada cantidad de caracteres que podrían hacer que si ponemos una cantidad grande, qué sé yo, podría aumentar el espacio en la memoria y eso
en otra instancia podría afectar en el rendimiento del programa qué sé yo, o el performance que pueda tener cuando el usuario lo abra, ¿puede ser? Por supuesto, por supuesto. Y lo que pasa que está bien, o sea, es válido que cada uno formule las preguntas a su nivel de conocimiento. Si vos me lo planteás así, yo también te digo, excelente, David. ¿Y por qué? Porque ¿dónde se almacenan todos estos datos? Que En una nosotros, memoria. ¿eh? En una memoria. En una base de datos, Una base de muy datos, bien. sí. Entonces, tenemos que contemplar absolutamente que la cantidad de caracteres permitidos por el sistema sea lo que permita la base de datos, porque si no se va a truncar, vamos a hacer un select, vamos a ir a buscar ese usuario y no lo va a encontrar. Es que generalmente, por ejemplo, para nombres se utilizan no más de 60 caracteres permitidos, 30 por lo general. Y no sé, por ejemplo, para nacionalidad pasa lo mismo, o sea, es como que vos vas limitando, digamos, para fecha, que mirás el formato, o sea, hay ciertas cuestiones que el cliente tal vez se le pasa de largo, pero que uno como analista debería de Claro que captar, digamos. el cliente quizás no puede contemplar ese tipo de cosas, pero el desarrollador quizás sí. Sí, pero en realidad viene especificado desde el análisis funcional. Exactamente, Guillermo pregunta, es que, ¿vieron cuando nosotros veíamos el gráfico del árbol con la hamaca colgando? Esto es un equipo que está trabajando en este proyecto y seguramente debe estar la gente de DBA o Database Administrator o administradores de base de datos, que son la gente que tienen el manejo de las bases de datos, de cuántos caracteres admiten y todo lo demás, ¿sí? Yo digo esto por una pregunta que si no contempla con la misma cantidad de caracteres vamos a tener un problema, seguramente, porque si son distintos se va a truncar. ¿Se entiende a dónde apunto? Sí, Lucía, te escucho. Con lo que decían en este caso de tema de permitido, ¿no? Lo que serían los caracteres o ser más específicos. En muchos formularios que se arman, por ejemplo, para el tema de nacionalidad, está determinado ya de por sí, es un menú desplegable en el que se podría en este caso poner todo lo que serían, por ejemplo, si es algo nacional en este caso, como sería puntualmente, tomando el ejemplo, es el gobierno de la ciudad, especificar, por ejemplo, que tenga, si tiene que poner de qué barrio es residente, poner todo lo que serían los nombres de los barrios y especificar porque también hay que tener en cuenta que si bien el cliente tiene pensado que se va a dirigir a un auditorio en específico, ¿sí? Que debería tener cierto conocimiento, ¿sí? No necesariamente el usuario final va a poder establecer y saber cómo completarlo. Entonces, siempre está bueno el tema de poder darle herramientas dentro de lo que sería el llenado del formulario con las aclaraciones, con pop-ups que aclaren, por ejemplo, que si el tema de, por ejemplo, la forma de la contraseña, el formato de contraseña, de tipo de formas para que sea más segura, qué tipo de caracteres poner, o sea, siempre tratando de pensar, hacerlo más amigable para el usuario, ¿no? Exactamente, y además, perfecto, Lucía, excelente, pero además hay muchos sitios cada vez más que te sugieren una clave segura, que ya directamente podés utilizar la que ellos te plantean. Pero el tema acá puntual, Lucía, es que eso sería para una segunda etapa, porque acá nos dice el documento que, Sí. fíjate, primero va a ser tumecenas.com.ar y después, a futuro,
sí va a tener el menú desplegable. Por ahora va a ser local. Por ahora va a ser tumecenas.com.ar. O sea, sí influye todo lo que sea usuario, password, pero exactamente lo que vamos a hacer va a ser una local para Argentina. Va a ser .com.ar. Después vamos a tener un dominio .com con una lista desplegable por países, que tendríamos que preguntar en cuántos países va a tener presencia y todo lo demás. Pero en una primera instancia partimos del .com.ar. Va a ser solo local a nivel país. Sí. Renzo, podemos parar un poco hasta acá porque fue como muchísimo para esta clase. Y nos estamos pasando un poco. Lo importante es si se entendió no, es que estamos, a ver, estamos por eso, pero siempre pregunto. La idea es que se entienda y si no, se consulta, se pregunta. Yo no tengo ningún problema, Vanessa, al contrario, todo el tiempo del mundo. De hecho, hoy estuve respondiendo un buen tiempo, cantidad de mail, porque bueno, por esto de que no se entendía muy bien qué era un proceso batch, por eso estaba armando un instructivo, un apunte con la definición de proceso batch, de todo esto le conté por qué la historia, de las tarjetas perforadas, exactamente. Y la idea es esa, que nadie se pierda y que nadie se desanime porque no está entendiendo. Esa es lo primero que tengo que lograr es eso, que la gente... Sí, claro que sí. Claro que sí que lo puedo hacer. Lo hago el fin de semana y lo subo, no tengo ningún problema, lo subo al Drive. Como una cuestión general de cómo hacer y qué es. Y de paso le puedo poner esto, fíjense acá, que está muy bueno, análisis de requerimientos, justamente. Esto, y después de acá poner las consignas para este trabajo práctico. Aprovechar esto que ya está muy bueno como introducción y aparte, a partir de acá, poner las consignas para este trabajo práctico, si les parece. Sí, genial, profe. Bueno, perfecto. Este fin de semana lo hago y se lo subo. Gracias, profe. Bueno, mejor, me alegro. Que estén muy bien y disfruten el fin de semana. No tienen que hacer nada de este trabajo, así que el fin de semana es todo para que lo disfruten ustedes. Que estén muy bien. Gracias, profe. Tenemos que completar el párrafo. A ver, ahora